bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de este día, como es de costumbre. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, el privilegio de poder estar, mi Dios, en este tiempo, compartiendo de tu palabra y tus enseñanzas. Y Dios, para que nosotros podamos ser mejores cristianos, que podamos ser verdadera luz en este mundo, Padre. Guíanos, Señor, y que podamos nosotros poner por obra lo que aprendamos. Espíritu Santo, guíanos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nos conduzcamos de forma que le agrademos a Él. No en pasiones mundanas, en deseos mundanos, sino en santidad. Hay acciones que nos llevan a nosotros a desagradar a Dios. Sí, hay una pregunta obligatoria. ¿Alguna vez uno de ustedes ha hecho algo que luego se da cuenta que es desagradable delante de Dios? ¿Y qué usted ha hecho después de eso? ¿Cómo se ha sentido? ¿Quién me dice? Dígame. Bueno, yo sí, en una ocasión sentí que desagradé a Dios porque ofendí a un hermano. Me sentí mal doblemente porque la ofendí a ella y ofendí a Dios. Luego procedí a pedirle perdón y ahí fue que recibí la paz del Señor. Entonces, si es necesario conducirnos de la forma que Dios nos dice que hagamos, tenemos que pedir perdón si ofendemos. Es una buena, ¿verdad? Una buena actitud. Algunos tienen otra enseñanza, algo que le haya pasado, que crea que pueda compartir con nosotros. Bueno, en lo particular, nosotros tendemos a pecar diario, pero una cosa que nosotros sepamos que ofendimos a Dios. Bueno, en dado caso, yo ayer tuve una conducta que no fue agradable delante de los ojos de Dios, que creo que ofendí a mi hermana, y el deber mío ha sido el pedirle disculpa primero a Dios y después a ella, porque uno tiene que llamar al prójimo, y más si es mi sangre. Es así. Y podemos nosotros saber por qué en ocasiones nosotros nos conducimos así, de forma que no le agradamos a Dios y muchas veces también a nuestro prójimo. Porque a veces no pensamos lo que hacemos, sino que actuamos antes de pensar lo que vamos a hacer. Eso me parece a que esa es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y entonces es el momento donde la carne se sobrepone al espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y por tener al Espíritu Santo, entonces ya nosotros somos entes espirituales y tenemos que caminar ya no conforme a como nosotros hacíamos antes de estar en Cristo. Amén. Entonces, esas son de las cosas que nos llevan a nosotros a actuar de la forma que nos agrade a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Llama la atención que la palabra nos está instruyendo. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque esta palabra viene de parte de Dios y dice que el que desecha esta palabra no desecha a Dios, no desecha a hombre, sino a Dios. Amén. Sí, es. Entonces es importante que prestemos atención a la palabra del Señor y que en nuestro diario vivir nosotros podamos aplicar esa palabra. Cuando dice que nosotros no podemos hacer como los gentiles que no conocen a Dios, es como decíamos ahorita. Decíamos que cuando caminamos en la carne, cuando no tenemos amor, cuando no tenemos al Espíritu Santo, tendemos a hacer cosas que no agradan a Dios por naturaleza. Pero ya una vez que tenemos, como dice la misma palabra, dice que nosotros no debemos andar como los que no conocen a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y dice que Dios nos dio su Espíritu Santo. Entonces ya nosotros debemos conducirnos de esa manera. Y dice el versículo 9, que acerca del amor fraternal, no tener necesidad de que os escriba. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica diciéndole, ya no tienen necesidad de esto, porque ustedes han dado testimonio del amor. Pero dice, abunden más y más en esto, porque tendemos también, por la maldad que vemos en el mundo, a nosotros desviarnos y menguar, bajar el amor que Dios ha depositado en nosotros. Por eso dice, abunden más y más. También habían hermanos en Tesalónica que
por el desánimo, por la situación que se estaba viviendo, algunos hermanos habían fallecido sin que Cristo haya venido, dejaron de trabajar y Pablo les exhorta que tenemos que trabajar, porque eso nos ayuda a tener testimonio con los de afuera, pero también nos ayuda a que no tengamos necesidad. A veces tenemos necesidad por eso, por la pereza. No es porque nosotros estamos en prueba, ¿no? Muchas veces te ves gente que están en prueba, pero es por su pereza, no es porque realmente Dios les tenga en una prueba. O comienzan a culpar, siempre todos culpan a Satanás. Pero es que usted no quiere trabajar, pudiendo trabajar. Amén. Amén. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta enseñanza de la palabra. Entonces, cuando nosotros podemos atender a la palabra del Señor, podemos nosotros ver cómo conducirnos. Y a veces pequeños detalles nos ayudan a marcar la diferencia entre nosotros que tenemos a Cristo y aquellos que no tienen a Cristo. A veces da vergüenza que hay personas que no conocen a Dios, no le sirven al Señor y se conducen de una manera que mucha gente dice, a ese lo único que le falta es reconocer a Cristo como su Señor. Y nosotros no hacemos esas cosas. Sin embargo, sí tenemos actitudes que las personas se quedan como, se dan cuenta que usted mintió. Sí. Entonces, es importante. Mira, yo le voy a mostrar un videito. Y yo quiero que usted preste atención a los gestos que hacen las personas, no solamente a la persona que ayuda, sino la otra persona que está viendo. Mira esto. Fíjense que hay tres actores. Hay uno que actúa, hay uno que le hacen el favor y hay otro que está observando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso a la enseñanza de hoy? ¿Qué relación guarda con lo que nosotros hemos aprendido de la Biblia?
haciendo el bien a nuestro prójimo, siendo luz, donde quiera que estemos, como cristianos, como verdaderos cristianos. ¿Quién más? Que no debemos mirar a la persona que vamos a ayudar, sino ayudarlo, ya que el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y de esa forma podemos representar nuestro amor hacia esa persona. Y también se podría decir que lo que uno tiene que hacer aquí en la tierra es servir, porque a eso fue que Dios nos llamó al servicio. Y cuando uno hace esas cosas, uno tiene que hacerlo. Una es con amor y la otra es tratar de hacerlo sin esperar nada a cambio. Y si nosotros recordamos lo que leímos, ¿recuerdan algo de lo que leímos? Sí. ¿Cómo yo puedo poner como en acción lo que leímos con lo que vimos? Bueno, lo que vemos ahí es que la persona haciendo el bien y cómo le inyecta al otro, cómo contagia a la otra persona de esas cosas que son buenas, son En sí, la persona que debió estar ayudando, en sí, cuando ve a otra persona ayudándolo, reflexiona sobre eso. O sea, ya para la próxima la persona ya más o menos puede saber y puede ayudar a su prójimo. Porque eso es como manda el Señor, ayudarnos mutuamente. O sea, hacer lo que nos corresponde en el momento, no esperar que sea otro que lo haga también. Nosotros saber que nos corresponde hacer el bien a nuestro prójimo, por amor a nuestro prójimo, y no esperar, hacerlo en el momento que está la necesidad. Dios. Si nosotros entonces extrapolamos eso a la palabra nos dice que nosotros debemos abundar en el amor. O sea, son acciones que son conducidas por el amor. Exactamente. Entonces, otra cosa que vemos que la palabra nos dice es que nosotros tenemos que trabajar con nuestras manos, nosotros debemos ocuparnos de nuestros negocios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos dice la palabra? Sí, lo puedes leer, no importa. ¿Qué nos dice el versículo 11 y 12? Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, cuando nos conducimos honradamente para con los de afuera, la palabra dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestro. La gente nos está observando, la gente siempre nos está mirando, y más a nosotros cuando tenemos a Cristo, nos observan cada más, esperando que nosotros fallemos. Entonces, con más razón debemos conducirnos en amor, debemos conducirnos haciendo las cosas que muestren que nosotros tenemos a Cristo. Ser luz. Ser luz. Entonces Dios quiere que nosotros nos conduzcamos así, que nos apartemos para Él, que caminemos en amor, que trabajemos con nuestras manos, sí, que nos ocupemos de las cosas que tenemos que ocuparnos. Yo le voy a dar un breve text para que usted lo haga rápidamente.
ahí veremos cómo podemos aplicar estas enseñanzas. Eso es algo personal que usted va a estar llenando. Si lo quiere compartir es opcional, no es obligatorio. Bien, mis amados. Entonces, como ya sabemos, por nuestra condición tenemos la necesidad de conocer la palabra de Dios y conocer cuál es su voluntad, qué Él quiere para nosotros. Y lo que dice la palabra es para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Se entiende lo que leímos en la palabra? ¿O hay alguna pregunta, algo que le llame la atención, que provoque una pregunta en usted, que quiera aclarar? Se entiende bien. Ahora estoy claro. Entonces, nosotros sabemos que tenemos actitudes que se nos presenta, que nosotros hacemos, que normalmente nosotros actuamos de esa forma en una situación X que se nos presenta y que nosotros sabemos que no está bien y que estamos luchando contra eso. ¿A alguno le pasa eso? Amén. Sí. Y sabemos entonces que con eso no agradamos a Dios. Claro. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Hacer un plan de acción. Amén. ¿Para qué? Para nosotros combatir eso y poder caminar de forma que agrademos a Dios. Amén. ¿Me pueden? Yo creo que podríamos como orar por eso y también entregarle ese problema al Señor, la lectura de la palabra y hacer como una lista de las cosas que sabemos que están mal delante de los ojos de Dios para ir mejorándola y así ya estar más. Hacer una lista de las cosas que sabemos que están mal, que nosotros hacemos. Exacto, que nosotros sabemos que están mal delante de los ojos de Dios, pero sabemos que las hacemos. Entonces hacemos una lista para ir mejorando y Ok, ¿quién más? Yo puedo decir que para nosotros evitar hacer esas cosas, nosotros como que tenemos que santificarnos más. ¿Cómo?
uno puede hacer su propio devocional, como es leer la palabra de Dios, orar, y también las cosas hay que hacerlas constantemente. Por ejemplo, cuando una persona quiere tener un buen físico, que está entrenando, él necesita ser disciplinado con eso, ¿verdad? Así mismo es con la palabra de Dios. Uno tiene que no coger un día, sí, voy a leer la Biblia los martes. No, uno tiene que tratar de crear un hábito y ser disciplinado en lo que uno quiere alcanzar. Okay. Entonces, tomando esas ideas, debemos nosotros hacer un compromiso, listar y decir, bueno, pues yo voy a hacer esto, esto y esto para yo poder combatir y vencer sobre esas cosas que a diario yo puedo estar haciendo y que no agradan a Dios y que yo sé que puedo corregir con la ayuda de Dios. Yo entiendo que eso es importante, el listado, pero lo más importante es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque son cosas que no queremos hacer, pero por la carne lo hacemos. Entonces tenemos que solicitar la ayuda del Espíritu Santo y luego hacer esa lista para que sea Él que nos ayude a apartarnos de todas esas cosas que nos hacen pecar. Se parece a Pablo, ¿verdad? Diciendo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Pues entonces vamos a hacer un compromiso, vamos a listar las cosas que nosotros vamos a hacer. Vamos a orar presentando ese listado, ¿verdad? Pero ese listado lo vamos a acompañar de las situaciones en que normalmente nosotros cometemos esa acción. Para que también memoricemos que, por ejemplo, cuando yo voy conduciendo y otro conductor entra sin que le corresponda, tiendo a decir algo que no es correcto, me airo y tengo pensamientos que no son propios de un hijo de Dios. Entonces ya usted sabe que usted debe ir preparado para cuando usted le entre un conductor que sin que le corresponda. Entonces eso usted lo acompaña de que a ira en el tránsito y ahí usted ora. Entonces usted tiene que hacer eso y hacer una práctica para que a diario usted lo haga y entonces diga el resultado la próxima semana cómo le fue con esa acción. Sí, porque es accionar, porque como decía el hermano, tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacer un hábito. Y los hábitos se hacen diariamente, constantemente. Amén. Amén. Lo que, con respecto a lo que usted estaba hablando, de cuando usted va manejando y esas cosas, ahí es donde viene cuando uno se aira por X o Y cosas, que cuando uno está conduciendo, que se entra una persona, que ahí usted viene y entra en el contexto de que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno está plenamente en santidad y profundizando la palabra, ¿qué es lo que le va a salir de la boca? Cuando viene a ver lo que le puede salir un versículo o algo así, pero uno trata de sumergirse en la palabra. Amén. Y pensar primero lo que va a reaccionar, lo que va a decir, porque uno no puede solamente soltar antes de pensar lo que uno va a hablar. Amén. Debemos ejercitarnos en el dominio propio. Exacto.
Y hay que tener en cuenta porque con solamente pensarlo estamos pecando. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos llevamos un compromiso para ejercitarlo durante toda la semana. Y en los primeros minutos de la próxima clase quiero que compartamos su experiencia. Amén. Amén. Si no hay preguntas, entonces podemos ir finalizando. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, pues oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir tu palabra. Tú nos has llamado, Señor, a santidad. Tú nos has llamado, Padre, a que caminemos, Padre, apartado de las cosas que el mundo nos ofrece, pero que a ti no te agradan. Tú nos has llamado, Señor, a abundar en el amor, a ocuparnos de nuestros asuntos. Padre, nos has llamado a trabajar con nuestras propias manos. Padre, hay mucha gente que nos mira. Y nosotros queremos, Señor, que al vernos nosotros te vean a ti. Por eso te suplicamos, Señor, que lo que hemos aprendido esta noche, la vida que tú quieres que nosotros caminemos, nosotros podamos ponerla por obra. Que caminemos en santidad, mi Dios. Ayúdanos a que este plan que hemos escrito, podamos, Señor, salir vencedores con tu ayuda, mi Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros podamos ser revestidos con tus armaduras y poder salir vencedores en cada día que se nos presenta. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén.